Iniciaremos con el círculo trigonométrico. Observemos que el círculo se divide acá en 4 cuadrantes. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante, siguiendo el movimiento antihorario, es decir, contra los movimientos de las manecillas del reloj. Observen acá este otro círculo trigonométrico donde claramente se ve que la medida del círculo, la medida del radio del círculo es de una unidad. Entonces aquí tenemos que X vale 1, cualquier radio posicionado hacia acá vale 1, aquí tendríamos Y vale 1, igual cualquier punto acá sobre la circunferencia, su radio va a ser 1. Una definición es ver los ángulos en posición estándar o bien llamada posición normal, que cumple también el movimiento antihorario. Deja el lado inicial fijo sobre el eje X en el primer cuadrante y el lado final se moviliza entre los otros cuadrantes. En este caso pi cuartos está movilizado acá en el primer cuadrante, 3 pi cuartos se encuentra en el segundo cuadrante, tercer cuadrante 5 pi cuartos y en el cuarto cuadrante tenemos acá 7 pi cuartos. Observemos que aquí tenemos un ángulo de 90, aquí un ángulo llano, un ángulo de 180, ángulo de 270 y la vuelta completa sería formar un ángulo de 360. También podemos verlo con el movimiento horario, pero tendríamos los ángulos negativos de la posición estándar. Es decir, tenemos acá el lado inicial y aquí tendríamos menos 7 pi cuartos. En este otro tendríamos menos 5 pi cuartos, dando la vuelta por acá, menos 3 pi cuartos y acá menos pi cuartos. Para esta actividad es útil convertir de radianes a grados primero que nada. Entonces, para saber pi cuartos, al convertirlo tendríamos que es un ángulo de 45 grados, el cual se encuentra en el primer cuadrante. Con 4 pi quintos, al convertirlo a grados tendríamos 144 grados, el cual se encuentra en el segundo cuadrante. 5 pi cuartos, al convertirlo en grados sería 225, lo cual se encontraría en el tercer cuadrante. Y de igual manera podemos ver 7 pi cuartos está repetido, y 2 pi séptimos. En este caso igual 7 pi cuartos, al convertirlo a grados, ubicamos en el cuarto cuadrante. En este otro caso tenemos menos 7 pi cuartos, entonces va a ser menos 315 grados, es decir, nos ubicaríamos en este primer cuadrante. ¿En qué valor? En 45 grados, ambos son equivalentes. Podemos de esta otra forma observar a los restantes ángulos. Hablemos ahora de ángulos cuadrantales en posición estándar, es decir, con el movimiento antihorario. Aquí tendríamos el ángulo de 90, aquí tendríamos el ángulo de 180, aquí el ángulo de 270 y aquí la vuelta entera, ángulo de 360 grados. Regresamos al círculo trigonométrico, lo recordamos, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. También recordemos cualquier radio medida 1 y rescatemos cualquier punto sobre la circunferencia va a tener la forma XY. Veamos este círculo trigonométrico y ubiquemos los valores XY. Observen, el radio vale 1. Este punto par ordenado X tiene un valor en X y tiene un valor en Y. Analicemos un poquito las razones trigonométricas, las tres primeras razones trigonométricas con respecto al ángulo alfa. Entonces tendríamos
Seno de alfa, cateto opuesto, que sería y, cateto opuesto, sobre hipotenusa, que sería 1. Ahora, coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Y tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. O bien, podemos decir seno sobre coseno. Seno es y, coseno es x. Eso va a ser muy importante más adelante. Observemos ahora, en este caso del círculo trigonométrico, donde tenemos aquí un ángulo de 120. Para llegar al ángulo de 180 tenemos acá alfa, ok. Un punto cualquiera sobre la circunferencia, en este caso el punto sería menos 1/2, raíz de 3/2. Observen, el valor de x es menos 1/2. El valor de y es raíz de 3/2, el cual coincide con este otro lado. Analicemos. Seno de alfa, cateto opuesto sobre hipotenusa. Recordemos, cateto opuesto equivale a raíz de 3/2 y la hipotenusa equivale a 1. Y de acuerdo al análisis anterior, seno es y aquí y lo podemos observar como raíz de 3/2. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente sería acá el valor de x, que es menos 1/2, y la hipotenusa 1. Recordemos el análisis anterior, coseno de alfa es x. Y bueno, tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, o bien sen sobre cos, y tendríamos menos 1 sobre raíz de 3. Observemos ahora, tenemos que el ángulo alfa es 60, como habíamos mencionado. Para que pudiese llegar al 180, restamos 120 y tenemos el 60. Entonces, estamos hablando de seno de 60, coseno de 60, tangente de 60. El par ordenado ubicado en la circunferencia, a manera de ejemplo, tenemos menos 1/2, raíz de 3/2. Entonces podemos pensar en este lado que es x y este lado que es y podemos pensar en coseno de 60, seno de 60. Recordemos, cos de 60, cos de alfa, viene siendo x. Entonces se encuentra en la coordenada x. Y sen de 60, es decir, sen de alfa, vendría representando la coordenada en y. Aquí he convertido simplemente de grados a radianes, como utilizando la propiedad. Podemos concluir entonces que coseno de alfa, coseno de 60, tiene la posición x, sen de alfa, sen de 60 tiene la posición y. Entonces podríamos observar el par ordenado XY como coseno de alfa, sen de alfa. Este va a ser una conclusión a considerar más adelante. Acá observemos el signo de las razones trigonométricas, pero según el cuadrante donde se encuentre. Recordemos la formulita anterior, la relación anterior en cuanto al par ordenado XY, es decir, coseno de alfa, sen de alfa. Para el primer cuadrante, si tuviéramos un par ordenado XY, en este primer cuadrante, X sería un valor positivo y Y también sería un valor en positivo. Entonces podríamos decir que para cualquier valor en específico, ambos estarían en positivo. Cos en positivo, sen en positivo. Si habláramos en el segundo cuadrante, tendríamos que el valor de la X estaría negativo, mientras que el valor de la Y estaría positivo. Entonces podríamos escribirlo de esta forma.
coseno negativo, seno positivo. Si habláramos en el tercer cuadrante, tendríamos ambos negativos, tanto x como y. Y en el cuarto cuadrante, únicamente y en negativo, mientras que x es en positivo. Esto vamos a ayudarnos para concluir sobre el signo de tangente. Recordemos que tangente es sen sobre cos. Entonces tendríamos coseno positivo y seno positivo. Sen sobre cos, tangente positivo. Acá tendríamos el coseno negativo. Entonces positivo entre negativo, tangente lo tendríamos en negativo. Acá ambos son negativos, recordemos la ley de signos. Negativo entre negativo, positivo. Y acá nuevamente tenemos uno negativo. Entonces, negativo entre positivo, negativo. Veamos que podemos ir sintetizando. Sen, cos y tan en el primer cuadrante están en positivo. Para el segundo cuadrante, solo seno es positivo. En el tercer cuadrante, solo tangente está positivo. Y en el cuarto cuadrante, solo coseno es positivo. Además, sus inversas van a heredar el signo. Es decir, la inversa, la razón inversa de seno es cosecante y va a estar en positivo aquí también. La de coseno y la de tangente también. Entonces acá en el segundo cuadrante, la inversa de seno va a ser positivo. En el tercer cuadrante, la inversa de tangente va a ser positivo. Y en el cuarto cuadrante, la inversa de coseno va a ser positivo. En resumen, cuando nos encontramos en el primer cuadrante, todas las razones trigonométricas van a estar positivas. En el segundo cuadrante, solo seno y su inversa cosecante. En el tercer cuadrante, tangente y su inversa cotangente. Y en el cuarto cuadrante, coseno y su inversa secante. Generalizando un poco más el signo de las razones trigonométricas, ya no tanto por su signo en los cuadrantes. Observemos aquí estos dos círculos trigonométricos. En este círculo tenemos acá el ángulo alfa, el cual está marcado por el par ordenado XY, ambas coordenadas en positivo y encontradas en el primer cuadrante. Lo resumimos aquí en la tabla. El par ordenado, ambos en positivo, primer cuadrante. Observemos alfa. Si alfa fuera 35 grados, menos alfa sería menos 35 grados. Entonces aquí tendríamos que y está negativo. Estamos en el cuadrante donde y es negativo. Y el cuadrante es el cuarto cuadrante. Hablando de beta, supongamos que beta está ubicado acá. Entonces tenemos en el segundo cuadrante y el par ordenado que lo está representando, menos x, y. Menos beta se va a ubicar entonces en el tercer cuadrante, cuyo par ordenado, menos x, menos y. Gamma lo podríamos ubicar acá, en el tercer cuadrante, y tendríamos que tanto x como y son negativos y ubicado en tercer cuadrante. Menos gamma estaría ubicado en el segundo cuadrante, su par ordenado menos x, y. Cita, ubicado en el cuarto cuadrante, igual x positivo, y negativo, menos cita, en el primer cuadrante. Este cuadro nos va a ayudar en la siguiente diapositiva para la generalización que andamos buscando en cuanto al signo de las razones trigonométricas. Observen acá, vamos a considerar el cuadro mencionado, vamos a retomar otra vez la relación del par ordenado XY, que va a ser coseno, seno, y vamos a completar este otro cuadro. Observen acá esta columna, vamos a referirnos al ángulo alfa en positivo. Entonces, seno, coseno, tangente.
Seno, recordemos que seno representa la coordenada y. Entonces aquí para alfa positivo, y está positivo. Para el mismo alfa positivo, x está positivo cuando hablamos de coseno. Y recordemos tangente, sen sobre cos. En el caso de alfa negativo, aquí en alfa negativo, x sería menos y. Coseno sería x en positivo. Y tangente, sen sobre cos. De igual manera podemos completar el resto de la tabla. Aquí tenemos beta, beta positivo, donde en el par ordenado identificamos que y está positivo, sen está en positivo, seno sería y, coseno sería menos x, y tangente sen sobre cos, donde tendríamos positivo entre negativo, negativo. Cuando beta está negativo, ambos son negativos. Tanto para seno, y sería negativo, para coseno, x sería negativo, tangente, menos entre menos, más, estaría positivo. Completando la tabla siguiente, igual para gamma, menos gamma, zeta, menos zeta. Ahora bien, veamos la relación en estas tablas. Quiero que observen toda la fila de seno. Vean acá que cuando el ángulo está positivo, aquí y positivo, aquí negativo. Aquí positivo, aquí negativo. Aquí se invierte, negativo, positivo, negativo, positivo. Sin embargo, observen que en todas tenemos para zeta, y negativo, y positivo. Para gamma, y negativo, y positivo. Para beta, y positivo, y negativo. Y para alfa, y positivo, y negativo. A fin de cuentas, seno tiene signo opuesto según el signo del ángulo. Seno tiene signo opuesto, podemos concluir. Eso simbólicamente se representa así. Son iguales, solo que opuestos. Uno en positivo, otro en negativo. Coseno. Vean qué curioso, coseno tiene el mismo signo, sin importar el ángulo. Entonces, sin importar el signo del ángulo, coseno tiene el mismo signo. ¿Qué pasa con tangente? Pues tangente va a depender de seno y de coseno. Recordemos que tangente es sen sobre cos. Entonces tangente también va a tener su signo opuesto. Esta particularidad es la paridad de seno y coseno. Seno es impar y coseno se le considera como función par. Otra definición importante son los ángulos coterminales. Quiere decir que son dos ángulos que al final representan el mismo. Me explico acá. Considerar alfa, considerar beta. Son dos ángulos en posición estándar. No importa si están a favor de las manecillas del reloj o en contra de las manecillas del reloj. Al fin y al cabo, alfa y beta son coterminales, pues coinciden en el mismo lado terminal. Observen aquí. Tenemos que alfa incluso da todo un giro y cae en el cuarto cuadrante. Beta solamente cae directamente aquí en el cuarto cuadrante, coincidiendo en el mismo lado. Observen acá alfa y beta. Beta es un ángulo acá que va de un solo, mientras que alfa da todo un giro antes de llegar. Sin embargo, tienen el mismo valor. Ambos son ángulos coterminales. Observen acá el ángulo de referencia. Tenemos alfa, es un ángulo agudo, su ángulo de referencia será el mismo y se encuentra en el primer cuadrante. Sin embargo, acá, observen, tengo un ángulo alfa, lo que hace provocar que se encuentre en el segundo cuadrante. ¿Cuál es el ángulo que completa a 180? Ese es el ángulo de referencia. Acá tengo que alfa se encuentra en el tercer cuadrante. Al dar todo un giro,
se ubica en el tercer cuadrante. Para mencionar el ángulo agudo que lo representa, simplemente buscamos con la diferencia de 180. En este caso el valor de alfa estará acá y le quitamos el 180. Aquí tenemos que alfa se encuentra en el cuarto cuadrante. Damos todo un giro y llegamos al cuarto cuadrante. Para encontrar el ángulo agudo con el que nos podemos referir, simplemente tomamos acá el 360 grados y le quitamos el alfa y obtenemos el ángulo de referencia. El ángulo de referencia cuando se encuentra en el primer cuadrante es el mismo ángulo original. En el segundo cuadrante, a 180 le quitamos el ángulo a alfa. Cuando estamos en el tercer cuadrante, al ángulo a alfa le quitamos 180. Y cuando vamos al cuarto cuadrante, a 360 grados, le quitamos el valor de alfa. Podemos resumir esto en el siguiente cuadro.